Agradecemos al congresista Ochoa, le damos la palabra al congresista Javier Velázquez Quesqué. Gracias, presidenta. Nosotros vamos a apoyar este dictamen con las sugerencias que se están planteando, pero quiero dejar muy en claro cuál es el origen de este proyecto multipartidario, porque el actual ministro de Educación, ojalá que hoy día sea su último día como ministro, porque ha sido de verdad muy pernicioso para la educación peruana tener a ese señor como ministro. Han venido haciendo una campaña en los medios de comunicación que el dictamen que aprobamos sobre los profesores que fueron nombrados interinamente era que estábamos atentando contra la calidad de la educación. Y eso era, de verdad, era absolutamente falso, porque nosotros defendimos a los profesores que tuvieron nombramiento interino, porque al tiempo en que fueron sacados ilegalmente de sus puestos, ellos ya tenían título pedagógico. Y hoy día la realidad muestra que en esas plazas donde sacaron a profesores que tenían, al momento que ingresaron, no tenían título, y cuando fueron cesados tenían título pedagógico, ahora en esas plazas han contratado personal que no tiene título pedagógico. En el tema de los directores, presidenta, se da la misma situación. Nosotros aquí lo que estamos defendiendo es el mérito. Acá no estamos defendiendo otra cosa que un derecho ganado por profesores que participaron en concursos públicos nacionales y como resultado de su capacidad desarrollaron los cargos de directores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que estamos haciendo es corrigiendo una no solo arbitrariedad, sino estamos corrigiendo que en virtud de un decreto supremo, el 03/2014, que es una norma de menor jerarquía, se dejó sin efecto el artículo 38 de la ley 29.944. ¿Qué dice esta ley que está vigente? La ley de la reforma magisterial, presidenta. El artículo 38 habla de evaluación de desempeño en el cargo. Habla de evaluación de desempeño en el cargo y establece que para garantizar un profesor que tiene un cargo, para garantizar su continuidad, tiene que aprobar esa evaluación de desempeño, y el que no, vuelve a su plaza de origen. ¿Qué hizo el gobierno, presidenta? No les aplicó evaluación de desempeño. Y no es porque nosotros antojadizamente decimos que no se le aplicaron, sino que en el grupo de trabajo que se formó en el Congreso para evaluar estos hechos, el propio Ministerio de Educación reconoció que por falta de infraestructura y recursos no realizaron la evaluación de desempeño. De tal manera que quede muy en claro, presidenta, de que aquí no estamos pidiendo que se repongan a los directores que fueron designados a dedo o que hayan obtenido ese cargo de favor, sino por mérito. Tampoco aquí estamos contra los actuales directores que han ganado por concurso público la plaza y que han sido ratificados. O sea, que quede muy en claro. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, y me parece muy bien que usted haya tenido la valentía de haber producido un dictamen para que podamos resolver este problema que el gobierno no lo quiere hacer, es, primero, repito, se ha cometido una arbitrariedad, porque la ley que está vigente habla de evaluación de desempeño, y vía un decreto supremo, el 03/2014, le sacaron la vuelta y no hicieron evaluación de desempeño. Por eso es que lo que tenemos que plasmar en la iniciativa que hemos planteado multipartidariamente es si se trata de reposición o se trata de una evaluación para que te repongan en tu cargo. Por eso comparto las preocupaciones del congresista Edgar Ochoa en el sentido que si se trata de reposición, ¿por qué las condiciones del artículo 2 del dictamen? Porque eso sería para una evaluación. Pero aún así, yo creo que el inciso 1 del artículo 2 tenemos que retirarlo,
Presidenta, para ser coherente. ¿Por qué? Porque los actuales directores que han sido ratificados en los cargos de directores han sido ratificados con el nivel 1, la escala 1. Entonces, ¿por qué ahora a un director que arbitrariamente se le retiró de su cargo se le pretende exigir que tenga no menos del nivel 3? Entonces, eso es contradictorio. Y segundo es porque, como bien lo ha dicho Edgar Ochoa, los directores que fueron arbitrariamente sacados de sus cargos, en aplicación de esta nueva ley de la reforma magisterial, se les fue bajando de nivel, y por eso que si nosotros dejamos este inciso 1 del artículo 2, podríamos estar incurriendo, dictar una norma que no tendría aplicabilidad al momento de que se promulgue la ley, ya sea por el Poder Ejecutivo o ya sea por insistencia por el Congreso de la República. En cuanto a los demás requisitos, algunos de ellos podrían tener viabilidad en el sentido de que puede suceder que posterior al cese arbitrario de estos profesores podrían haber incurrido en algún delito, y eso ahora los haría pasibles de no poder ser reincorporados. Por eso yo cuestiono básicamente el inciso 2.1, el que tiene que ver con el exigir el tercer nivel. ¿Qué otra cosa también? Me pide una intervención, Edgar Ochoa, presidente, una interrupción con mucho gusto. Sí. Tenemos la intervención. Muy breve, es también sobre el inciso 2.3, si mal no recuerdo, ¿sí? 2.3, en el que establece que tiene que tener título pedagógico, licenciado, que de acuerdo toditos lo tienen, si no, no hubiera sido posible que sean directores, pero además pone algo que dice en la modalidad y en el nivel. Eso, Presidenta, no era un tema que se trabajaba cuando éramos docentes antes de la ley de la reforma magisterial. Solamente se requería el título profesional de profesor o licenciado en educación. Y eso permitía que un profesor de secundaria como yo pudiese ser director en una entidad educativa de primaria. Pero si bajo este artículo, ¿no es cierto?, yo tendría que tener título específico de esa modalidad. Entonces, solamente decir, tener el título pedagógico, licenciatura en educación, con eso es suficiente. Y luego en la evaluación del desempeño del director se aplicará la normatividad de la carrera pública magisterial. Muchas gracias, presidente. Estoy de acuerdo con esa propuesta, presidente, también. Pero repito que, para que no quede lugar a duda de que nosotros queremos hacer ingresar por la ventana a profesores que legítimamente y por mérito han logrado el cargo del cual fueron despojados. En primer lugar, vuelvo a repetir, aquí ha habido una violación abierta de la ley de la reforma magisterial al aplicarle indebidamente la ley a estos maestros, y además ha habido ahí una conducta arbitraria que no se quiere resarcir, y que la anterior ministra de Educación y el actual en la práctica nos han mecido, Presidenta, y este Congreso y esta comisión tiene que tomar una decisión, que cada uno asuma su responsabilidad. Otro tema en el que estoy de acuerdo con lo que ha planteado el congresista Edgar Ochoa es que, como producto de acciones reivindicativas legítimas de estos profesores que fueron despojados arbitrariamente de sus cargos directores, se les ha iniciado procesos administrativos, y en algunos casos inclusive hay sanciones impuestas. Esto impediría que los profesores puedan ser repuestos. Por eso hay que poner una disposición derogatoria transitoria para que en aplicación de esta norma se dejen sin efecto todos los procedimientos administrativos iniciados y originados como producto de estas acciones reivindicativas. Eso con cargo a que lo podamos redactar. Otro tema también, presidente, es que hay que presentar la situación de hecho. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora podemos disponer la reposición de los directores a su plaza de origen, pero tenemos que de una vez responsablemente plantear soluciones. En algunas plazas hay directores que por concurso público han ganado la plaza de director. Entonces tenemos que plantear una alternativa. No es que vistamos a un santo desistiendo al otro, para no cometer también nosotros la arbitrariedad que hoy día estamos cuestionando. Tenemos que plantear una salida. Entonces,
¿Qué es lo que ha pasado? Cuando un director ha ganado por concurso público la plaza de este cargo de director, su plaza de origen ha sido entregado a otro profesor.